Bien, vamos a estudiar el movimiento relativo. Para ello necesitamos siempre tener un sistema de referencia. En este caso vamos a trabajar con las coordenadas rectangulares, donde tenemos el eje X, el eje Y, y acá vamos a ubicar de manera imaginaria a nuestro observador en el punto de intersección de los ejes. Entonces vamos a dibujar o estudiar el movimiento de dos partículas. La primera partícula, al que la vamos a llamar la partícula A, y también vamos a tener otra partícula, la partícula B. Entonces vamos a estudiar el movimiento de estas dos partículas respecto a este observador. Cuando el observador que se encuentra en este punto realiza el estudio de estas dos partículas, del A y del B, lo primero que hace es traza los vectores de posición. Eso es lo primero que hace. Ahí está el vector de posición de la partícula B, y la vamos a denotar como R sub B. Cuando el observador está ubicado en la intersección, se refiere a este sistema de referencia, no es necesario decir respecto a este observador, simplemente decimos la posición de la partícula B. De la misma manera, si queremos obtener la posición de la partícula A, lanzamos el vector de posición y simplemente la denotamos como R sub A. Pero ahora, si yo quiero la posición del vector o de la partícula B, pero con respecto a A, entonces imaginariamente el observador lo vamos a ubicar en el punto A. Ahí se va a ubicar ahora nuestro observador. Entonces este observador va a lanzar su vector de posición a partir de ese punto y ubica a la partícula B, y entonces este vector va a denotarse como el vector de posición de B. Pero ahora sí es necesario especificar respecto a qué observador, respecto al observador A. En ese caso, esta partícula se considera quieta. Entonces se considera fijo. Entonces, esos serían los vectores que vamos a utilizar para poder abordar el movimiento relativo. Entonces, claramente, si utilizamos la teoría de vectores, podríamos concluir lo siguiente, ¿no? Que este vector R, donde nos da la información de la posición de B, pero con respecto a A, lo voy a calcular de esta manera. Por la teoría de vectores voy a seguir el camino de estos dos vectores. El RA sería en contra y a favor del RB, por lo que sería el vector R sub B menos el vector R sub A. Esa sería entonces la fórmula para la posición. Entonces, esta sería la relación que existe de estos vectores, pero para la posición. Si nosotros derivamos con respecto al tiempo a esta posición,
lo que vamos a obtener va a ser la velocidad. Entonces vamos a tener la velocidad de B, pero con respecto a. ¿Cómo lo vamos a calcular? Simplemente la velocidad de B, cuando ponemos velocidad de B respecto a este observador, menos la velocidad de A, también tiene que ser respecto a este observador que ya está sobreentendido. Eso sería para la velocidad. De la misma manera vamos a obtener la relación para las aceleraciones. Si nosotros derivamos a cada velocidad con respecto al tiempo, lo que obtenemos es la aceleración. En este caso sería dB respecto a. ¿Cómo lo vamos a calcular? Simplemente, igual acá derivamos, sería la aceleración de B simplemente menos la aceleración de A. Bien, con estas relaciones vamos a tener que resolver o abordar cada ejercicio de este tema, ¿no?, de movimiento relativo. De manera similar, podríamos analizar cuando tengamos el siguiente caso. Un problema clásico, tenemos dos orillas de río. Ahí está. Tenemos las orillas del río entonces. Y por la parte central va a fluir un río, ¿no? Bien, entonces, a ver cómo vamos a abordar. Aquí en la parte central va a fluir el río y vamos a tratar de cruzar, a ver, con un bote, con una embarcación, desde este punto, del punto A, vamos a tratar de cruzar este río que va a tener una velocidad del río. Y entonces tenemos que tener un sistema de referencia también. Vamos a colocar el sistema de referencia en el punto A, donde inicia el movimiento de un bote, digamos, y entonces aquí va a estar el observador en la parte del río, en la parte de la orilla del río, mejor dicho. Bien, entonces el bote, al tratar de cruzar el río, va a hacer una trayectoria respecto a este observador. Supongamos que va en esta trayectoria. Y entonces va a llegar a este punto. Va a cruzar y llega al punto B, a la otra orilla. Entonces vamos a tener un bote un botecito que va a tener esa dirección respecto a este observador. Entonces este observador va a ver al bote dirigirse hacia el punto B. Entonces vamos a trazar la velocidad del bote. Entonces esta sería la velocidad del bote respecto al observador que se encuentra en el punto A, respecto a este observador. Entonces va a ser la velocidad del bote. Y también este observador ve al río con esta velocidad. Entonces vamos a graficarlo también. A ver, por acá, esto mismo va a ser la velocidad del río respecto a este observador. Este observador
ve fluir al agua en esa dirección con esa magnitud. Entonces eso es lo que ve el observador, A, que está ubicado en A. Entonces tenemos que cerrar, a ver acá, se tiene que cerrar estos dos vectores de esta manera. Ese vector va a representar a la velocidad del bote, pero respecto al río. Cuando digo respecto al río, entonces se considera que el río está tranquilo, está quieto. Entonces, esta velocidad del bote respecto al río es cuando las aguas del río se consideran quietas. Ahí consideramos aguas tranquilas, aguas quietas. Entonces, ahí las aguas van a estar tranquilas o quietas. Entonces va a haber una relación entre esos tres vectores y lo podemos calcular. A ver, vamos a calcular tomando en cuenta el vector de la velocidad del bote. Este de acá sería punto inicial, punto final. ¿Cómo relacionaríamos entonces vectorialmente en esta situación? Tendríamos la siguiente relación, que esta velocidad, si de manera vectorial, la velocidad del bote, quiere decir respecto a este observador, va a ser igual, a ver, punto inicial, voy por este vector, tendría la velocidad del bote respecto al río, más la velocidad del río. Entonces, esta sería la ecuación que va a relacionar este tipo de ejercicio, donde tenemos la presencia de un fluido, por ejemplo, en este caso es el río, el bote, y se puede apreciar que hay una influencia del río cuando el bote trata de cruzar el río, ¿no? Si fuese aguas tranquilas iría por esta dirección, pero al estar influenciado por la velocidad del río toma este rumbo. Entonces eso va a observarlo este observador que se encuentra en el punto A, lo va a ver de esa manera. Bien, entonces en realidad esta ecuación también tiene la misma forma. Si nosotros despejamos, a ver, la velocidad del bote respecto al río, sería entonces a la velocidad del bote menos la velocidad del río. Entonces tiene la misma forma. Entonces cuando vemos velocidades relativas, vamos a denotarlo de esta manera. Entonces para calcularlo va a ser de manera sencilla, ¿no? Primero la velocidad que se encuentra en el numerador y le restamos a la velocidad del parámetro que se encuentra en el denominador. Y entonces este puede ser un río, este puede ser un viento, sobre todo flujos, ¿no? Que van a repercutir en el movimiento de alguna partícula. Entonces esa nada más sería la teoría, y ya con este conocimiento ya podríamos abordar los ejercicios. A ver, acá tenemos algunos ejercicios de movimiento relativo. Por ejemplo, acá tenemos el primer ejercicio donde vemos el movimiento de dos partículas. Y bueno, acá van a pedir determina la velocidad del móvil B respecto al móvil A, ¿no? Es la teoría que estamos haciendo. Vamos a aplicar este caso. Seguramente esta fórmula vamos a aplicar
en este ejercicio. También tenemos el siguiente ejercicio. Acá tenemos precisamente la teoría que acabamos de realizar sobre flujos, en este caso de río. De la misma forma acá vamos a abordar. Acá tenemos la velocidad del bote respecto al río. Acá vamos a seguramente denotar la velocidad del bote y nuestro observador la vamos a ubicar por acá en el punto A, y también tenemos la velocidad del río. Entonces son ejercicios que encajan perfectamente en nuestra teoría. Acá tenemos otro ejercicio. Por ejemplo, acá ya vemos el flujo del viento, la velocidad del viento, la velocidad de la lluvia, y también lo vamos a aplicar la teoría que acabamos de obtener. De la misma forma tenemos este ejercicio. Son 4 ejercicios que vamos a desarrollar, y creo que con eso ya tendríamos suficiente conocimiento para poder abordar cualquier ejercicio. Igual acá tenemos la del bote, siempre tratando de cruzar el río. Bien, entonces eso lo vamos a hacer, vamos a desarrollar cada ejercicio.